Continuamos en Argumentos conversando con Gustavo Coronel, quien es pues, ingeniero civil, experto en ingeniería sismo resistente, coordinador del Centro de Ingeniería Sísmica de la Universidad Central de Venezuela, pues haciendo este análisis de la realidad de nuestro país al día de hoy, cómo es importante esa preparación sísmica, y mencionaba un poco de esa evaluación de, bueno, cuáles son esas zonas de riesgo en nuestro país. También hay estudios en los que han venido trabajando y que de alguna forma ya años anteriores alertaban, ¿no?, cuáles eran esas zonas en las que había que hacer pues esa revisión, evaluar las estructuras, y me gustaría que me hable un poco de eso, ¿no?, de esos estudios ya previos que se habían realizado en nuestro país. Bueno, ahí hay dos variables que estudiamos siempre en el riesgo, ¿no? Por un lado, la amenaza, que tiene que ver con el fenómeno natural de los terremotos. Investigamos dónde pueden ocurrir terremotos, de qué magnitud y qué severidad puede generar en las distintas zonas del país, en la vibración, ¿no? Para eso, bueno, se han logrado construir mapas de amenaza que nos permiten identificar en las distintas zonas del país, zonas de más alta amenaza, menos amenaza, intermedia y baja amenaza sísmica. Y eso sirve para generar lineamientos de diseño y construcción de las edificaciones para que podamos hacer al menos nuevas edificaciones sismo resistentes y para que podamos evaluar nuestro stock de edificaciones antiguas que sabemos que fueron diseñadas y construidas con normas que hoy podemos decir con mucha responsabilidad no eran lo suficientemente rigurosas para dotar de la seguridad que requerimos en las edificaciones. Tanto esas como las edificaciones informales y populares que sabemos que no han seguido pues, los lineamientos normativos. Entonces podemos estudiar la amenaza y podemos estudiar la otra variable que es la vulnerabilidad. Cuán susceptibles son las estructuras, las edificaciones, las infraestructuras del país a un evento sísmico. Y lo hemos estado estudiando muchos años desde el punto de vista académico, con estudiantes de pregrado, posgrado, instituciones públicas y muchos actores de la sociedad para identificar aquellos sitios donde tenemos infraestructura vulnerable y además están expuestas a los terremotos. Entonces esas dos variables, amenaza y vulnerabilidad, condicionan el riesgo. Podemos tener una zona expuesta a la amenaza como La Guaira. Estaba expuesta, lo sabíamos, pero también ahí había un stock muy vulnerable de edificaciones muy antiguas, algunas, expuestas además durante muchos años, 40, 50, 60 años expuestas al ambiente marino, que la deterioraron. Entonces eso contribuyó o aumentó esa vulnerabilidad de las estructuras que pues la hicieron susceptible a dañarse durante estos eventos. Entonces esos estudios nos permiten identificar esos sitios y además emitir recomendaciones de cómo mitigar esos riesgos que podemos tener tanto en los edificios como en otras infraestructuras como puentes, viaductos, túneles, entre otras infraestructuras. Bien, quizás falta a medida, ¿no?, que avance el tiempo, podremos tener un análisis quizás más completo, ¿no?, de todas las fallas estructurales, ¿no?, luego de este de este sismo doble. Pero de momento, ¿cómo pudiésemos analizar el impacto, ¿no?, que tuvieron quizás esas construcciones que no cumplían con la normativa y que, como dice, bueno, quizás también dentro de tres de los aspectos que señalan algunos especialistas que, bueno, influyeron, ¿no?, en la magnitud del daño que hubo en el litoral central, está parte, ¿no?, de la peculiaridad de ser un sismo doble, el tema de las ondas, pero también un tercer elemento era esa parte de estructural de la construcción. ¿Cómo pudiésemos analizar pues, ese factor, como decía, quizás en este momento? Bueno, el impacto es catastrófico, ¿no? Es un evento primero de una magnitud muy importante, muy grande, como no nos ocurría desde hace cientos de años, ¿no? Quizás el precedente es 1900, 1812, porque el terremoto del año 67 fue mucho más pequeño, ¿no? La escala de magnitud es exponencial, liberó probablemente 30 veces menos energía que este terremoto de ahora. También en La Guaira, por supuesto, esa variable de estar muy cercana a la zona de ruptura. Ese fenómeno del terremoto aún se sigue estudiando, lo está estudiando Funvisis, otras organizaciones, la academia e incluso organizaciones internacionales que están viniendo a estudiar, a ubicar la evidencia de la ruptura de la falla,
porque evidentemente hubo más daño en La Guaira porque la ruptura ahí tuvo mayor severidad, ¿no? Y generó, por supuesto, al estar muy cerca de la ruptura de la falla, vibraciones mucho más intensas que el resto de los estados. Entonces, eso aún está en investigación, pero sabemos que hay otras variables que incidieron de alguna manera, el efecto de los depósitos de suelo que no casualmente habían sido identificados ya en la zona de Caraballeda y Catealamar, al igual que en Caracas, en la zona de Los Palos Grandes y en la zona de San Bernardino, donde el estudio de microzonificación sísmica que hizo Fumbisis dejaba muy claro que esa zona de depósito importante pues generan amplificaciones de la vibración. Entonces la vibración que llegó a Caracas es mucho más pequeña que la que hubo en La Guaira, pero se amplificó en esos sectores y se amplifica especialmente para edificios de cierta altura, mediana altura, de 10 a 15 pisos, que son pues los edificios que tuvieron comprometidos durante este terremoto. Ahora, en esta planificación que usted decía de microzonificación sísmica, donde ya entendemos, bueno, un poco cómo está el suelo, cómo puede influir eso, ¿no?, en la amplificación de estas ondas. Sin embargo, cuando evaluamos las construcciones que estaban allí, ¿se habían tomado realmente en consideración esta información sísmica? Bueno, en general probablemente en esas épocas no se tenía ese conocimiento, las épocas que construyeron la mayoría de esos edificios del sector Caraballeda, Caribe, en general ese entorno, pero en esas épocas quizás no se tenía a ciencia cierta todos esos detalles. Cada vez que pasa el tiempo y mejoramos las técnicas, los equipos de medición, la tecnología y los modelos computacionales mejoran, pues podemos tener más precisión de cómo es ese fenómeno de amplificación, cómo es el fenómeno de la amenaza. Eso ha ido evolucionando, Claro, ese con la conocimiento en tecnología, el pues. tiempo. Entonces, probablemente lo que sabemos hoy no estaba muy claro hace 40, 50 años, 30 años incluso, y no se tuvieron a lo mejor todas las previsiones del caso. En algunos casos en La Guaira se tomaron acciones de mitigación. Conocemos de casos de edificios que fueron reforzados. Bueno, quizás motivado un poco por el deterioro del tiempo Del mismo y del edificio. impacto que genera ese ambiente agresivo del mar sobre los edificios, pero adicionalmente tomaron previsiones y pudimos ver edificios de estos pues a salvo. Quizás eso nos responde un poco a esa inquietud de qué hubiese pasado si hubiésemos aplicado masivamente esto. Sabemos que es un problema complejo, en Venezuela y en todos los países del mundo. Existe un stock de edificios antiguos en Japón, en California, Nueva Zelanda, en Turquía, con que ocurrió un terremoto en 2023 y dejó un saldo muy negativo, que no está preparado para terremotos de esta magnitud. Y bueno, era de esperar que hubiesen daños importantes. Sabemos que es un problema complejo de resolver porque financieramente representan un stock enorme de construcciones, pero bueno, hay al menos desde el punto de vista técnico, soluciones planteadas, ¿no? Claro, y como dice, bueno, toma tiempo, costo, presupuesto, pero que es importante no mirar cuánto o cuán necesario es para nuestro país y para todos estos países pues en riesgo sísmico, pues hacer realmente ese estudio, la inversión que quizás no es algo que se hace ni siquiera en un año, quizás toma años, ¿no? Sí, Poder correcto. hacer pues esta evaluación completa y como decía, de identificar los edificios que quizás, bueno, son de data antigua, entonces hay que reforzarlos y los trabajos no necesarios por realizar. Sí, no, así es. Ahorita en este momento tenemos una prioridad más latente, que es reparar Sí, en el este caso. edificio. El edificio hay que repararlo inicialmente con los daños que ocurrieron para que pueda ser reocupado. Hay una gran cantidad de la población que está aún durmiendo fuera de su casa porque tiene daños estructurales y debemos encontrar respuestas para que puedan reocupar el edificio y probablemente en el tiempo poder tomar ahora sí medidas para reducir esos riesgos preexistentes y que pueda, bueno, los edificios tener una vida útil más segura, ¿no?, en el tiempo. Claro, y ese tema de ser resistentes. Vamos a la pausa y al regreso seguimos con más argumentos.